Buenas, soy el estudiante Yoshio Correa Girón, registrado con el código de alumno 2022-11070 de la Universidad Ricardo Palma, y en esta ocasión me encuentro realizando lo que es la práctica dirigida número 2. En este caso sería el problema número 2, que viene a ser relacionado a lo que son las medidas de tendencia central, ¿no? Bueno, como decía, estoy realizando el problema 2. Yo soy de estadística y probabilidades del grupo número 2. Ya dicho esto, nos comenzamos con el desarrollo, ¿no? En este caso tenemos acá la pregunta, o bueno, el problema planteado, que es: los siguientes datos corresponden al número de diplomados de la URP que han seguido una muestra de ingenieros egresados de ingeniería de la URP, ¿no? Y nos muestran un total de 7 datos. Nos dan 6, 2, 4, 5, 5, 3, 1. Y nos piden hallar la media, la mediana y la moda, y explicar cuál es el mejor en este caso, ¿no? Bueno, empezando con este tema, primero a mí lo que me gusta hacer es poner los datos de manera que nosotros podemos trabajar con ellos. 4, 5 y 5, 3 y 1, ¿no? Acá son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos, ¿listo? Y ahora trabajamos con lo que es la media, la mediana y la moda. Empezando por la media aritmética. Media aritmética. Sabemos que la media aritmética, en este caso, cuando trabajamos con un conjunto de datos reducido, sea menor a 30 en este caso, es lo que he investigado y es lo que más se dice, ¿no? De que se tiene que trabajar con esto con datos de menores a 30. En este caso tenemos solo 7 datos, entonces va a ser un poco más sencillo, ¿no? Me olvidé poner lo que siempre pongo, que el total es igual a 7, para no olvidarnos, ¿listo? Como son pocos datos, solo vamos a trabajar como un promedio. La media aritmética es prácticamente eso en el caso de datos pequeños. Cuando ya trabajamos con datos tabulados o datos con tabulados intervalos y otros, ya un poco el proceso cambia, ¿no? Pero en este caso, como son pocos datos, únicamente trabajamos con la siguiente fórmula, la que está por acá. Como digo, es un promedio prácticamente, ¿no? Media aritmética es igual a la sumatoria de los datos sobre el número total de datos. O sea, la suma, claro, la sumatoria de pues cada uno de los tipos de datos sobre el total de datos. ¿Listo? Y bueno, eso sale rápido. Esto sería igual a, ponemos paréntesis, todo esto, 6 más esto, más esto, más esto, más esto, uy, más esto, más esto, más esto, todo entre 7. Y nos sale este número. En este caso, aún no podemos llamar esto a la media aritmética. ¿Por qué? Porque la media aritmética, en todo caso, la media aritmética tiene que representar una distribución, ¿no? No, una medida de tendencia central, como bien dice el nombre en el título, ¿no? Y en este caso, pues, un ingeniero, un ingeniero egresado, no puede tener 3.7 diplomados. Tenemos que trabajar con el tipo de dato con el que estamos hablando, ¿no? En este caso, si habláramos, por ejemplo, de cantidad de hermanos, tampoco podríamos decir que un ingeniero tiene en promedio 1.2 hermanos, pues porque no existe 1.2, ¿no? No estamos partiendo ningún hermano a la mitad, ni ningún diploma no estamos rompiendo, ¿no? En este caso, pues, únicamente en este caso tenemos que trabajar con enteros. Hay tipos de datos en los que se puede trabajar con decimales, como, a ver, uno que se me ocurre ahorita, sueldos, por ejemplo. Sueldos se podría trabajar con decimales. Pero en este caso, no deberíamos trabajar con decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos acá, vamos a la parte de acá, reducimos los decimales hasta que nos quede un número entero. En este caso, tenemos la media aritmética. 4. La aritmética es 4. Y nos pide que expliquemos que hallar, ya lo hallamos, y explicar el significado. Significado. En este caso, cada ingeniero egresado tiene un promedio de 4 diplomados. Punto. Ese sería el significado, ¿no? Porque eso es lo que ejemplifica el promedio. En este caso, la media aritmética, tenemos que tomar en cuenta bastante el hecho de que se usa para representatividad de los datos, ¿no? En todo caso de que tengamos, no sé, datos, digamos, de 1, 2, 3, 4, 1000 de la nada, o sea, se vaya mucho a un valor extremo, o al revés, 1000, o digamos, empieza alto y termina en uno bajo, la media ya fallaría, o sea, no es que falle, sino que ya no representa muy bien los datos, ¿no? No representa muy bien la tendencia en la que se van los datos, porque hay valores extremos. En ese caso se usa otro tipo de medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, la media aritmética, te tomar en cuenta que se usa cuando los datos son en su mayoría homogéneos, o sea, casi parejitos, un poco cercanos, que también se puede llamarlo como datos simétricos, que se alinean, ¿no? Se alinean al centro, por eso es medida de tendencia central, porque se alinean al centro. Y también tienen que, bueno,
evitar tener valores extremos, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con media aritmética. Ya sabemos eso, ¿no? Como dato. Seguimos con la mediana. Esto lo pongo en negrito y rojo. Listo. Ahora seguimos con la mediana. En dado caso, la mediana también tiene, al igual que la media aritmética, un montón de diferentes fórmulas para datos sin agrupar, datos tabulados con intervalos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, como son datos así dispersos, son pocos datos, únicamente vamos a trabajar con una fórmula más simple. Empezando con la mediana tenemos que ordenar todo de manera creciente, ¿no? De manera creciente. Vamos a agarrar nuestros datos y vamos a ordenarlos. Tenemos estos datos de acá. Vamos a ordenarlos. Empezamos con el 1. Seguimos con el 2. Vamos con el 3. Seguimos con el 4. Ay, disculpen. Seguimos con el 4. Luego hay 2 5 y finalmente con 6. Borramos todo lo demás y subimos esto. Ya tendríamos de manera creciente nuestros datos y empezaremos a trabajar. Hay dos maneras de trabajar con la mediana, tanto para impares como impares. En este caso la manera simple sería por observación directa. Al ser un dato de número impar, agarramos el del medio. Eso para observación directa. Y si fueran, digamos, un número total par, tendríamos que agarrar la mitad, sumarla y dividirla entre 2, ¿no? La semisuma. Pero como estamos con impares no haríamos eso. Eso es como observación directa, ¿no? También existe la fórmula de la mediana, que es la de acá. Si queremos trabajar de manera más rigurosa, sería la de acá. En este caso, pues, para un poco ir haciéndola, tenemos que hacer n más 1, que sería total de datos más 1, entre 2. 4. 4 es el x que estamos buscando. Estamos buscando el x sub algo, que sería el n más 1 entre 2, para que la mediana significa que es x4. ¿Y qué es x4? Es x1, x2, x3, x4. Llegamos al mismo resultado que antes. x4 es esto. Entonces x4 es igual a 4. ¿Listo? Y esa sería nuestra mediana. Igualmente nos piden una explicación, o bueno, que un poco, digamos, qué significa, ¿no? ¿Cuál es su significado? En este caso el significado que le podemos dar a la mediana es este. El 50% de los ingenieros egresados tiene menos de 4 diplomados. El otro 50% de los ingenieros egresados tiene más de 4 diplomados. Entonces podemos entender que la mediana se usa como una división que particionamos los datos a la mitad para poder, pues, decir esto, ¿no? Que el 50% tiene menos de y el otro tiene más de. Y en este caso la mediana se trabaja cuando nosotros tenemos datos, bueno, se recomienda usar cuando los datos no son, justamente cuando no son homogéneos, son heterogéneos. A diferencia de la mediana, que como les dije, tiene que ser datos un poco parejos, no tienen que estar valores extremos. La mediana se usa cuando sí son así extremos, digamos que tengo 1, 2, 3, 1000, 1, 2, 3, 2000. Entonces la mediana sí sirve porque al ordenarlos de manera creciente y luego agarrar la mitad, es una manera mejor de representar los datos. Para valores no simétricos, para valores con valores extremos y para valores heterogéneos. Acá se recomienda usar la mediana, porque pues no es influenciable por la variación que exista entre los datos, ¿no? Para eso se usa la mediana. Bueno, o se recomienda usar la mediana. Y por último tenemos la moda. En este caso, como son datos así sin agrupar, sin tabular, se puede hacer de observación directa. Sí tiene una fórmula, si no estoy mal, pero se usa para una casuística especial. Pero en este caso, como tenemos datos desagrupados, sin tabular y nada, no son totales 7, agarramos el número que más se repite. Observamos de nuestros datos, ponemos acá, pum, pum, 6 se repite una vez, 2 se repite una vez, 4 se repite una vez, 3 se repite una vez, 1 se repite una vez y el número 5 se repite 2 veces. Entonces, nuestra moda es 5. Esa sería nuestra moda, porque es el número que más se repite. Ahora, para darle significado, ¿no? Significado a esto, ¿qué podemos decir? Que el número que más se repite, la moda es de 5 diplomados
entre ingenieros, ya que es el valor que más se repite. Si queremos añadirle más información, podríamos hacer esto. Si encuentra 7, o sea, sacarle la frecuencia relativa y volver a porcentaje. ¿Listo? Para añadir y representar, la moda ocupa el 71% de la muestra de egresados. Esto es para clarificar por cuánto porcentaje la moda es pues una moda, una tendencia, ¿no? En este caso 71% de representatividad. Eso sería para la moda. Ya hallamos cada una de las medidas de tendencia central y ya le aplicamos un significado. Lo que nos faltaría ahora sería el tema de explicar cuál es la mejor. Explicar cuál es la mejor para la B. Explicar cuál es la mejor. Ya terminamos esto. Ponemos de rojito y lo pintamos. En este caso ya les había explicado, ¿no? Les fui explicando a lo largo del video para qué se usa cada distinta medida de tendencia central. En este caso, la moda no la vamos a agarrar como la mejor, porque la moda nos sirve más cuando tenemos más datos, ¿no? En este caso, como tenemos solo 7 datos y se repite únicamente 2 veces, no da tanta representatividad, ¿no? No es como una tendencia que sí o sí se tenga que seguir, una tendencia que realmente represente la cantidad de datos que tenemos. La moda en este caso no funciona porque no nos revela mucho en la frecuencia que tenemos. Es un dato no tan importante en este caso, ¿no? Hay otros casos en los que sí es importante. Por ejemplo, cuando tenemos, no sé, 100 datos y queremos saber si las personas prefieren, no sé, más chocolate que mantequilla, ahí sí nos servirá bastante. Porque sí ejemplifica, sí nos puede ayudar a determinar, ya mira, mi producto que más se vende es este. Entonces ese es el que me voy a enfocar más, ¿no? Digamos. Pero en este caso, como estamos hablando de diplomados y estamos agarrando solo 7 datos, o sea, 7 egresados, no nos sirve mucho la moda. La moda no es tan representativa, así que la descartamos. La mediana tampoco serviría, porque como les dije, se recomienda más su uso cuando trabajamos con extremos, valores extremos, cuando tenemos valores que son heterogéneos, que son bien disparejos, digamos 2, 15, 1000. Y en este caso no, en este caso todos se asemejan bastante. Se asemejan bastante, no son heterogéneos. No hay valores extremos, no hay intervalos donde los intervalos sean distintos, porque también existe la casuística en donde si trabajamos con intervalos y los intervalos, digamos, existen, digamos, un intervalo que sea de 50 a más, tipo con no un límite establecido o de 10 a menos. Cuando no existe un límite establecido, también se trabaja con mediana, porque al no haber un límite establecido, la mediana nos sirve de manera más eficiente. Pero en este caso no. Estamos trabajando con pocos datos y con datos que son más o menos, no tienen una varianza tan alta. Es prácticamente casi homogéneos. Así que pues quedamos con la media aritmética que cumple con todos los requerimientos que hemos explicado, ¿no? Son datos homogéneos, casi parejos. Son datos que no tienen valores extremos. No es que se vaya del 1 al 90, es del 1 al 6. Son datos parejitos, homogéneos. Y son datos simétricos. ¿A qué nos referimos con simétricos? Como dije también, que sean un poquito parejos y que justamente en la mitad se dividan de manera pareja. Y también se puede decir simétricos cuando la mayoría de las medidas de tendencia son la misma. O sea, digamos que la media, la mediana y la moda están cercanas al centro de los datos. En este caso podemos ver que sí, ¿no? La media es igual que la mediana y la moda está cerca, ¿no? Es 4 y 5. Es relativamente cerca, es el siguiente número. Entonces, por esos casos es más recomendable y es mejor en este caso, en esta casuística planteada, la media aritmética. Entonces, la media aritmética es la mejor porque es la que cumple con la mayoría de requerimientos explicados. En este caso, acá ya tengo un bloc de notas en donde prácticamente lo que he dicho ahorita lo tengo escrito. Así que lo pegamos acá. Y bueno, si gustan lo puedo leer, ¿no? De acuerdo a lo que podemos encontrar en las diapositivas de este tema, podemos concluir que la media aritmética es la mejor para este conjunto de datos. La mediana no puede ser, ya que es más recomendable usarla en casos de datos heterogéneos donde puedan haber valores extremos. La moda tampoco lo es, porque si bien existe en esta muestra, no es tan representativa al ser muy pocos datos y realmente no expresa bien la distribución. En este caso la media aritmética sí es la mejor, ya que nuestros datos son homogéneos
tienen muy poca variación y no poseen valores extremos que puedan afectar la representación de los datos. Además de que se puede decir que son datos simétricos o aproximadamente simétricos, ya que todas las medidas están alrededor del centro. Observando podemos ver que mediana es igual a media y la moda está muy cerca también, por lo que la medida aritmética es la mejor para esta casuística. Eso sería todo por mi parte. Ya tenemos el problema 2 de la práctica dirigida 2 realizado. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video.